Take one. Take one. More than one take, will shoot. Siempre no solo es pertinente, sino necesario hablar de John Ford. Que siempre sabe dónde poner la cámara, aunque la cámara no se nota nunca. Y esos silencios que dicen tanto, con una mirada, eso es lo que me gusta de Ford, la profundidad quizá no buscada. Y esa frase me parece que define muy bien lo que es el cine de John Ford, a pesar de que muchas películas estuviesen ambientadas en el ejército, y para callar la boca a toda esa gente que durante años ha dicho una tontería del calibre de que John Ford pues, era militarista, que era fascista, etcétera, 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 ¿no? En ese sentido me parece que es un cineasta que nos enseña a ver cine y nos abre un mundo de posibilidades de manera mucho más discreta, quizás. Dirigido por John Ford, presenta Cine y filosofía en Philosophy Pods. Hoy entrevistamos a Ruth Gutiérrez Delgado, investigadora y docente en la Universidad de Navarra y experta en comunicación audiovisual. Y la entrevistamos en torno a la obra cinematográfica de uno de los más importantes y reconocidos directores de la historia del cine, de John Ford. Lo hacemos en el 50º aniversario de su fallecimiento y como parte de una nueva serie de podcasts que Iniciativas Pod ha lanzado hoy, 3 de octubre de 2023, de la mano de muchos y brillantes colegas podcaster. Así que, bueno, si sentís curiosidad por el cine de Ford, no podéis dejar de escuchar sus programas. Hora de comenzar. Cine y filosofía en Philosophy Pods. En esta serie de Philosophy Pods, dedicado al cine y la filosofía, tenemos el placer de contar hoy, ya lo he dicho, con Ruth Gutiérrez Delgado, doctora en comunicación, cuya principal línea de investigación actualmente es la poética y la retórica audiovisual y, en particular, el myth-making y el heroísmo en las narrativas. Ruth, bienvenida a Philosophy Pods. Muchísimas gracias, Arantxa. Me encanta estar aquí con vosotros tratando estos temas tan apasionantes. Buah, desde luego, ¿eh? Pues mira, Ruth, en primer lugar, tradúcenos un poco esto del myth-making y de la poética audiovisual, porque claro, lo vi, he leído un poquito sobre esto, pero desde luego tiene una pintaza, ¿no? ¿Cuánto, si es que hay algo, cuánto de la poética de Aristóteles se puede encontrar en esto de la poética audiovisual? Bueno, yo te diría que es el corazón de la poética audiovisual, al menos en la tradición que más me convence. Quiere decir esto que Aristóteles, aunque no habló de lo audiovisual directamente, como es lógico, en su texto de la poética, diríamos que da como una especie de comprimido, ¿no? En potencia, de ideas muy, muy jugosas que pueden alimentar y están alimentando, de hecho, la investigación sobre el lenguaje audiovisual, pero no solamente, sino su corazón dramático y todo lo que eso implica, ¿no? Desde el punto de vista del conocimiento o de su función lúdica y de su manera de sintetizar el mundo conocido, etcétera, ¿no? O sea, toda la cuestión metafórica, pues todo eso está ahí en la poética de Aristóteles, pero claro, llevado y desgranado a un mundo que es actual, ¿no? Que es contemporáneo nuestro. Sobre el myth-making podría decirte que en realidad es un nombre, un anglicismo, ¿no? En el fondo que solo revela o que pretende hablar de los procesos de mitificación que se dan a través de los fenómenos de comunicación pública, a los que estamos sometidos de algún modo pues, como espectadores, como audiencias, como lectores, y de los que no somos especialmente conscientes, aunque sí que configuran nuestra vida en distintas facetas, como la de los comportamientos, los hábitos de consumo, no solamente de consumo, sino hábitos de vida, los sistemas de creencias, pues todo eso está ahí, diríamos, en una contenido en ese titular, ¿no? Claro, lo que vemos se parece mucho a lo que somos, ¿no? Y esto me recuerda, en esta misma serie de entrevistas sobre cine y filosofía, en particular en la de 007, hacía yo mención en su día a una afirmación de Julián Marías en la que decía que sin persona no puede haber historia. Y entonces María tachaba ciertas películas, por supuesto en la saga Bond, de carecer precisamente de eso, ¿no? De Sí, personas, sí. de ser pura visualidad, pero nada más.
Y traigo esto a colación porque, no sé, me parece imposible que algo así pudiera decirse de las películas de John Ford, aunque hay mucha visualidad en las películas de John Ford, pero es que sus personajes, no sé, ¿no? Otra cosa no, pero desde luego son muy personas, o eso me parece a mí. Así que, Ruth, ¿cómo son los personajes de los que nos habla Ford? ¿Cómo influyen esas personas en la poética audiovisual de sus películas? Sí, bueno, para empezar, me parece un acierto la frase de María, ¿no? Porque es verdad que a veces no nos ponen por delante personajes, sino estereotipos o imágenes, personajes en el sentido clásico, sino más bien caretas, ¿no? Constructos con los que no nos podemos identificar, ¿no? En el caso de John Ford, lo que a mí más me conmueve, y creo que no es solo a mí, ¿no? Que me parece que es un poco una de las claves de sus películas es precisamente la humanidad que manifiestan a través de mm, su vulnerabilidad, pero una vulnerabilidad, claro, personajes débiles, gente con, diríamos, personajes con defectos, pero que sobre los que la forma de contar de John Ford, él mismo, supongo, arroja una compasión tan extrema que no es que esté justificando en ningún momento lo que ahí sucede, sino simplemente lo está mirando como bueno, pues con las ganas de salvarlo, ¿no? Que es de algún modo lo que todo el mundo pide en la vida real. Creo que son personajes también entrañables en la medida en que cada uno es original en sí, o sea, uno es capaz de ver pues no sé, a Doc en La Diligencia, ¿no? Y uno dice, ¿por qué este personaje es tan entrañable, ¿no? Y por qué tiene tantas cualidades humanas, aunque yo no comparta sus gustos ni siquiera su carácter. Bueno, pues porque está construido sobre la base de la realidad. A John Ford le interesaba no solamente imaginar, sino contar su mundo, ¿no? El mundo que le rodeaba. Entonces, en ese sentido era, creo yo, un director muy honesto, además de poco consciente de lo que hacía en el sentido estético, sino más bien creando una estética natural, muy cuidada, por otro lado, que nadie lo diría, ¿no? Pero sin ser autoconsciente del proceso, ¿no? Entonces, cuentas la vida que hay, ¿no? La vida que hay detrás de tu propia vida como director. Esto me hace pensar en la sencillez que yo siento en las películas de Ford, ¿no? En qué sencillas me parecen, qué claro está todo, qué transparente es todo, ¿no? Es Sí. como si quitásemos todo lo que sobra y nos quedásemos simplemente con la historia que nos interesa, haciendo los personajes lo más sencillos y lo más Sí, directos sí. posible. Estoy muy de acuerdo, Arancha, porque además, o sea, no es que no fuera consciente de que tenía que crear un escenario, ¿no? Por decirlo rápido y mal, o de eliminar lo que sobraba en el sentido de, bueno, ahora vamos a rodar y tienen que salir estas cuestiones, ¿no? Tiene que crearse este contexto. ¿No? Porque él daba frescura a las situaciones, de manera que, de algún modo, el poner una cámara y hacer que la acción sucediera dentro ya era lo necesario y lo suficiente. Y en ese sentido, el poner la mirada sobre lo que está ahí sucediendo hacía que se fueran menos, o sea, estuvieran menos atrapado por cuestiones estilísticas, enrevesándose, ¿no? O sofisticando las composiciones, que luego, por otro lado, si uno las estudia muy detenidamente, se da cuenta de que había mucha cabeza, ¿no? Mucha reflexión ahí, pero quizá una reflexión ya acumulada con el tiempo, con su propia experiencia como director. Y llama la atención cómo no dejaba, o sea, diríamos que en esa espontaneidad podían aparecer, que es una de las cosas que a mí, sobre las que alguna vez escribiré algo, la aparición de perros en escena, ¿no? Que dice, hay un perro que se ha escapado y aparece en escena. Si algún día tienes oportunidad de ver más películas de John Ford, te animo a observar esto, ¿no? De la aparición de animales que estaban allí, probablemente en el rodaje, pero que no, obviamente no eran parte de la historia, pero ahí están, ¿no? O sea, como dejar espontáneos, ¿no? De algún modo, ¿no? Y bueno, también el hecho de que él rodara siempre con amigos, gente que le conocía, gente que sabía cómo él quería que expresaran las cosas, pues hacía que todo fuera más directo, más natural, ¿no? Bien, y luego los guiones muy cuidados, claro, eso no lo quita nadie, ¿no? Desde luego. En un artículo tuyo, de hecho, muy bonito, que a mí me ha encantado, titulado Los héroes de John Ford, melancolía en tiempos del egoísmo, te refieres a la voz heroica del cine de Ford.
una voz que trascendería, ¿no?, a los propios personajes, porque no se trata de que haya un protagonista que acabe convirtiéndose en héroe, sino de algo que va más allá. ¿Cuál es Sí, esa voz sí, heroica? ¿Qué es ese más allá? sí. A ver, esto es una idea que quizá pueda ser un poco teórica en estos momentos, pero que yo la he visto en sus películas y es como si la propia historia en sí misma, y esto bebe un poco de la poética de Aristóteles, fuera en sí misma una acción, ¿no? Es una acción y entonces como tiene su principio, su medio y su fin, la propia película está tirando entera desde la dirección artística, desde por supuesto, la interpretación de los personajes, hasta la temática, el propio universo entero es como si tirara hacia el heroísmo, ¿no? Es como si estuviera impregnado ese cielo en Centauro del desierto, eh, la composición de la escena de interior del bar en El hombre que mató a Liberty Balance, todo está unido y reunido hacia la misma dirección, la dirección de elevar a esas personas que están ahí, esos personajes y a la propia historia, hacia una superación, hacia la elevación, ¿no? Hacia buscar la justicia, ¿no?, que es al final el motivo más heroico o lo que entendemos, ¿no?, que está más vinculado al heroísmo, esa valentía para acometer una acción que no supere. Entonces, claro, por eso no solamente se pueden estudiar a sus personajes en el sentido estricto de aislados, ¿no? Este personaje puede ser un héroe, siempre acompañado de otro, por supuesto, ¿no?, que le ayuda a ser heroico, sino que la propia historia nos conduce a todo eso. Entonces, eso es lo que hace, de algún modo, yo creo que nos conmuevan sus películas cuando a lo mejor no está pasando nada heroico directamente, ¿no? No vemos a un personaje que está sacrificándose en el momento justo del sacrificio o tomando una decisión, ¿no?, como hace precisamente en El hombre que mató a Liberty Balance, eh, eh, Tom Daniphon, ¿no?, al renunciar a su felicidad por la felicidad de Halley y del propio pueblo, ¿no? Entonces, eso me hace pensar que los campos hablan en sus películas, las carretas, la música, por supuesto las bandas sonoras, ¿no? Hablan los cielos, ¿no?, los paisajes y, y están hablando de esa visión optimista hacia el hombre, no una visión ñoña ni sentimentaloide, sino emotiva de fondo, ¿no?, que, que te hace pensar que por qué en este momento en el que en Pasión de los Fuertes, ¿no?, estén declamando unos versos de Hamlet y uno sienta que ahí también se está dando esa fuerza, ¿no?, esa energía o algo extraordinario que se parece mucho a lo que todos querríamos vivir, ¿no?, que fuera en la vida real, ¿no?, vivir constantemente en esa armonía heroica o en eso que yo le llamo así, que a lo mejor no es correcto, pero es la única manera que tengo de explicarlo, ¿no? Buah, me parece interesantísimo. Esas periferias que de algún modo se vuelven protagonistas porque todos los elementos que están Exacto, alrededor las acompañan como deben sí, acompañarla. Claro, sí. hablo de esto de periferias porque también, precisamente en este artículo que mencionaba hace un momento, em, tú dices que John Ford es el cineasta de las periferias, y ahora lo has explicado muy bien, ¿no? Y me corrige si me equivoco, eso consistiría en eso marginado, en esos elementos e incluso aspectos de la vida que son difícilmente aceptables por lo que podrían suponer, pero que sin embargo están ahí y generalmente no los vemos, ¿no? Me gustaría centrarme un poco en esto porque me parece un aspecto esencial del cine de Ford y me gustaría comenzar precisamente por la periferia de aquellos relatos en los que asumimos que debe prevalecer la mentira sobre la verdad, ¿no? Como en El hombre que mató a Liberty Balance. Tengo algo que hacer. ¿Cómo ha dicho usted que se llama? El hombre del látigo con la empuñadura de plata. He dicho Liberty Balance. Bueno, si es eso lo que pretendes, será mejor que consigas un revólver. ¿Un arma? No, yo no quiero ningún revólver. No quiero matarle. Quiero encerrarle en la cárcel. Ah, comprendo que esos libros de leyes signifiquen mucho para ti, pero aquí no te servirán. Aquí los hombres resuelven sus problemas por sí mismos. Sí, pero se da usted cuenta de lo que me dice. Mire usted,
Me está usted diciendo exactamente lo mismo que me dijo Liberty Balance, ¿entiende? ¿Qué clase de comunidad es esta donde he venido a parar? Todos ustedes parecen conocer a ese individuo, a ese Liberty Balance, un ladrón a mano armada. Y lo único que se les ocurre decirme es que me procure un revólver. Pues bien, yo soy abogado. Ransom Stoddard, licenciado en leyes. Y la ley es la única que... Un poco de ley y orden en Shinbone no le haría mal a nadie. Está bien, Hallie. En esta escena aparecen los dos grandes protagonistas de la película, ¿no? Un abogado desarmado y un vaquero armado. Bueno, pues al final será precisamente el vaquero, y esto lo acabas de decir tú, ¿no? El hombre armado quien permita, sin que nadie lo sepa, que el abogado haga lo que tiene que hacer por el pueblo, por Hallie, por todo el mundo, ¿no? Siendo precisamente este desconocimiento general de esa verdad lo que permitirá hacerlo. ¿En qué medida es la verdad un elemento narrativo a tener en cuenta no solo en esta película, sino en todo el cine de Ford? ¿En qué medida le da fuerza? Hombre, la verdad es como la piedra de toque en Ford, o sea, en absoluto la desprecia, construye, o sea, son como habría como dos partes, ¿no?, de esto. Sería por un lado, y poniendo el ejemplo del hombre que mató a Liberty Balance, por un lado está obviamente la situación política que él refleja en su historia, y en la que, tratándose de la vida política de la gente, pues la verdad queda de algún modo disimulada, ocultada durante un tiempo, pero si te das cuenta va a salir a la luz, porque no hay modo de enterrar a ese hombre, que así es como comienza la película, sin que se sepa la verdadera historia del hombre que mató a Liberty Balance. O sea, el hombre que lo mató, no lo que la gente ha creído sobre quién lo mató o lo que parecía que era verosímil, ¿no? Lo verosímil que hubiera sucedido, ¿no? Lo que todos creyeron. O sea, la verdad es importantísima para John Ford, o sea, es la clave de su cine. Sin verdad no hay nada que tocar, o sea, todo se diluye y se desliza, se vuelve transparente en el peor de los sentidos, no existe, no hay nada, hay que tocar. O sea, el cine de John Ford es contundente y permite que sigamos hablando de él, pues eso, hoy, en el 2023, ¿no? Porque estamos tocando verdad. Otra cosa es, como él cuenta, precisamente cómo la verdad en el mundo real, como en las historias de la gente, la verdad no es fácil de plantear y a veces no queremos creerla, ¿no? El hombre que mató a Liberty Balance es un claro ejemplo de esto, ¿no? Print the legend. Bien, quedémonos con la leyenda, porque eso, de algún modo ahora, lo contrario, desajustaría todo lo que ha sucedido, nos desestabilizaría. No es lo que la gente quiere creer, probablemente. Pero fue la verdad, ¿no? La verdad, lo que ya hemos sabido como espectadores también, y entendemos por qué todo sucedió así y quién estaba detrás de la verdad. Para John Ford también la verdad, no solamente en esta película, sino en Centauros del Desierto, o sea, The Searchers, o en La Ruta del Tabaco, en cualquier historia, incluso las menores, no solamente supone esa piedra de toque, sino un elemento que, o sea, como una voz que está ahí, a la que hay que constantemente venerar, ¿no? En My Darling Clementine, Pasión de los Fuertes, es necesario hacer justicia, vengar la muerte del hermano, pero hacerlo según la ley, ¿no? Entonces, Wyatt Earp y sus hermanos, los que han sobrevivido, tienen que restablecer el orden. Ahí, en el caso del western, que es un género muy, muy querido por John Ford, ¿no?, pues, o por lo menos muy practicado, vamos a decirlo así, está claro que la verdad constituye la base del orden de la auténtica justicia, o sea, de la justicia con mayúscula y no de la justicia de algunos hombres, ¿no? Por eso también todo el asunto de la corrupción, de la mentira, están en el mismo saco, caen en el mismo saco, como la hipocresía, etcétera, ¿no? O sea, él se cuida muy mucho de establecer matices también sobre este punto cuando caracteriza a personajes que estando aparentemente dentro del orden, realmente son esclavos de la mentira, ¿no?, o de la hipocresía. Y por eso están corrompidos. Y en cambio el outsider, el que está fuera de todo, el hombre de frontera, a lo mejor es más capaz de llevar la espada de la justicia, ¿no?, y de hacer el bien. Él no se casa con ningún tipo de
de elemento social, sino que es capaz de jugar con todos ellos buscando precisamente dónde está la verdad, es decir, en ese contexto dónde está la justicia. Bueno, y así seguiría un buen rato más, Arantxa. No, pero me analizando sorprende, esto, sí. es decir, me sorprende, me resulta interesantísimo lo que dice, pero en el caso precisamente de El hombre que mató a Liberty Balance, es el hecho de que haya habido una mentira la que permite que avance la sociedad, ¿no? Que se produzcan hechos que van a permitir cambios. Pero es verdad que al final sale la verdad, fíjate, yo no me había fijado en eso, es decir, la mentira me da la impresión de que es una herramienta fundamental en este caso, pero al final tiene que salir la verdad. Y tiene que Exacto, mostrar a la sí. gente cómo la mentira, no sé, No fue suficiente. no O sea, fue si lo suficiente. piensas bien, en la película, que podría llevarnos varias horas analizarla, pero bueno, yendo como muy al grano de esto que dices, que es muy interesante, pero que tiene algún matiz, y es, en realidad, no fue la mentira la que construyó esa sociedad a la que se puede llegar en tren, ¿no? La llegada del tren a Shinbone. Fue un acto violento, quizá el último acto violento permitido. ¿Lo hubiera cometido Tom Doniphan o lo hubiera cometido Ransom Studart? O sea, ahí se está como poniendo el punto y final, ¿no? Si lo comete Ransom Studart fue en defensa propia, si lo comete Tom Doniphan fue por salvar la vida de Ransom Studart. Distinto, ¿no? Es diferente en la razón y la intención. Pero en cualquier caso, ese pueblo está sostenido sobre el último acto violento, ¿no? Mataron a Liberty Balance. Y ya pudo restablecerse el orden. Y además, eso legitima al abogado a construir sobre la ley y sobre las normas y sobre una idea de civilización democrática, donde llegue el progreso, donde la gente pueda tratarse por igual los unos a los otros, ¿no? Hay bastantes signos en la película que expresan esto, ¿no? La educación para todos, y da igual de dónde vengas, de la clase social de la que procedas o de la raza que seas, todo te llega por igual. Pero todo eso ha venido porque la violencia ha terminado, y ha terminado con un último, diríamos, sacrificio. No ha sido la mentira. Lo que sí ha hecho la mentira, diríamos, o esa omisión, que no es mentira, es una omisión. Tom Doniphan lo que hace es ocultar la verdad. Es sencillamente hacer creer que ese hombre delgaducho, sin fuerza, que no quiere llevar revólveres y demás, ha hecho un acto heroico para la sociedad de ese momento, y es por fin, ¿no?, aliviarles, ¿no?, de la presencia de Liberty Balance. Y lo ha hecho en defensa propia, luego de algún modo está justificado y bueno, pues todo el mundo en paz. Pero es una omisión, que es muy distinto a mentir, ¿no? Eso también, ¿no? Eso como segundo punto. Y ya como tercer punto, que también puede parecer sutil, ¿no? Pero la prensa está detrás de todo esto. La prensa está detrás de todo esto. Y cuando dice Print the Legend, el editor, es como si de algún modo él mismo sucumbiera a lo que ya se ha creído y que no merece la pena remover, aunque él estuviera dispuesto a sacar a relucir la verdadera historia del hombre que mató a Liberty Balance. O sea, la prensa sucumbe a la creencia. Y eso sí que me parece interesante, como una forma de entender esa, que creo que es a lo que tú te referías, ¿no? Como si dijéramos, el dejar que se siga creyendo algo que no es cierto puede facilitar la paz y el orden en un momento en el que no hace falta remover, ¿no? Eso es muy pragmático, eso es una idea muy pragmática, pero que está relacionada, en este caso, vinculada al cuarto poder, ¿no? A los medios de comunicación, bueno, a la prensa, ¿no?, en el sentido clásico, como aparece ahí retratada. Buah, me parece interesantísimo. Es que se podría hacer un podcast solamente de esto, porque claro, ¿cuándo película, está sí. justificada la violencia? ¿Cuándo está Efectivamente. justificada la mentira? Si no hay tanto que hablar, pero bueno, vamos a seguir. Pero bueno, pero siguiendo con esto de las periferias, también se encuentran en ella, ya lo mencionaste hace un momento, pero yo quiero volver a ello porque me parece también espectacular, que son la gran cantidad de personajes que se encuentran en esa frontera. Sí, sí, Las prostitutas que dibuja Ford, los sí. ladrones, los tramposos, y lo que es más espectacular es que muchos de ellos son tratados con la misma sencillez con la que trata la película entera, por supuesto, y con una ternura que a mí me resulta muy difícil de encontrar en otros Sí, sitios sí. también, ¿no? En La diligencia, por ejemplo,
vamos, este fragmento a mí me parece precioso. Doc. Ringo quiere que me case con él. Estaría mal en una chica como yo. Si un hombre y una mujer se quieren, no está mal hecho, ¿verdad? Sufrirás mucho, hija. Más de lo que has sufrido hasta ahora. No sabes que a ese muchacho le espera la prisión. Además, como llegaréis juntos a Lordsburg, se enterará de toda tu vida. Ringo no irá a Lordsburg. Solo quiero que me digas si está bien o no. Ay, Dallas, ¿quién soy yo para decirte lo que está bien o mal hecho? En fin. Adelante. Cásate si puedes. Y buena suerte. Gracias, Doc. Bueno, ¿hasta qué punto se alejan las historias de Ford de los relatos moralizantes, ¿no? Si tuviera que atribuir al cine de Ford una pretensión por encima de las demás, más allá de la comercial, por supuesto, ¿cuál sería? Pregunta difícil. Voy a decirte una de ellas, ¿vale? Porque así me ha cogido esto, me parece una bonita pregunta, pero difícil. O sea, yo creo que era un tierno enamorado de las personas. Aunque no lo hubiera dicho así tan cursimente, probablemente. No, estoy convencida, pero no me importa. O sea, creo que no es posible contar las historias de esa forma, o sea, contar la vida de la gente de esa manera sin tener una sonrisa en la cara, ¿no? Diríamos, o una sonrisa espiritual, porque no es que fuera un hombre de muchas sonrisas, ¿no? Pero lo digo porque, a ver cómo lo explico rápidamente, ¿no? Yo tengo la impresión de que John Ford, cuando dices tú que no es posible encontrar tanta, o sea, cómo se puede de algún modo ser ético, ¿no? El cine de John Ford es un cine muy ético, pero no es moralista, porque no va buscando lecciones ideales o formas de juzgar a la gente de manera que les impida salir adelante. O sea, diríamos que John Ford consigue una cosa bárbara, ¿no? Muy, muy cristiana, por cierto, claro. Y es, no somos nuestros errores, no somos nuestras miserias, no somos solo nuestros pecados. No reduce a la gente, o sea, a los personajes, no los reduce a lo que han hecho mal, los muestra, pero saben que puede dar, que la vida que la persona es algo más y que la vida te puede dar oportunidades. Ese es el caso de Dallas, ¿no? O sea, ella es una prostituta, no está quitando su condición de prostituta, pero sí que le está diciendo, tú eres más, ¿no? Tu dignidad es mayor. Y lo hace así, mostrando desde la sencillez y la humildad del propio personaje, que quizá no está, que ella misma se pregunta si es digna de un matrimonio, ¿no? de ser feliz al lado del hombre al que ama. Y la película misma, en la idea de lo que te decía antes, le está diciendo sí, adelante. Y Doc, ¿no? Como reflejo de todo, como instrumento para decirlo, pero todos nosotros decimos, ¿cómo que no? O sea, es que consigue que los espectadores nos hagamos mejores, por lo menos mejor intencionados, ¿no? No sé si mejores, pero mejor intencionados, porque le deseamos el bien de ese personaje. Y también deseamos, por supuesto, que se haga justicia cuando es preciso, ¿no? Cuando alguien ha sido ladino o cuando alguien... Pero no reduciendo a estos personajes a lo que han hecho, ¿no? Somos más que nuestros actos y eso me parece, en fin, admirable, ¿no? Admirable conseguirlo a través del cine. Es sorprendente, ¿eh? Porque efectivamente John Ford no era precisamente, o por lo menos la imagen que tengo yo de él, no es una persona especialmente, ¿sabes? Sensible sí, esa es la no, imagen, no sí. sonreía, un tipo muy arisco y además Sí. muy, muy mordaz también, Sí, por lo que he visto. Entonces hay que ver todo lo que puede guardar uno dentro, que también hay otro ejemplo en el Sí. caso de la literatura, Maupassant. Dice, ¿cómo es Efectivamente, sí. posible que este tipo escribiera estas cosas tan
tan bella, ¿no? Y tan próxima a la humanidad. Y sin embargo, no sé, es una cosa, esta diferencia entre el autor y su obra es espectacular. Pero bueno, y ya para terminar, yo seguiría con esto, pero ya para terminar con la entrevista, ¿cuál es tu película favorita, Ruth, de Ford? ¿Cuál es tu personaje? Sí, te estoy poniendo en un brete, ¿eh? Bueno, es como ¿Tu decir, personaje favorito? Explícanos, dinos. Voy a quedar ya... Esto va a quedar cincelado para la historia para el futuro. Me temo que sí. Es muy difícil, pero bueno, a ver, te puedo decir más de una, por favor, porque me encanta... Claro que sí. Me encanta My Darling Clementine, o sea, Paso en dolor fuerte, me parece una película extraordinaria. Por supuesto, El hombre que mató a Liberty Balance, no me cansaré de hablar de ella, creo, pero es extraordinaria también. O sea, luego hay, bueno, pues sí, las clásicas que nos gustan a todos, pero que yo, por decir que es una de mis favoritas, pues tampoco va a aportar mucho, ¿no? Por supuesto, The Searcher, ¿no? Ahora, de la época muda, sí que te puedo decir que me encanta... bueno, algunos personajes, ¿no? Como de Stray Shooting, y digo que también animo a ver este tipo de películas o por ejemplo, El caballo de hierro, que se puede, vamos, digo, que está accesible, ¿no? Hay otras películas que hay que ir a verlas a filmotecas por ahí perdidas en Europa, pero estas en concreto se pueden ver. Y bueno, también El juez Pris, es que podría seguir y seguir, ¿no? Pues habrá que verse el cine de Ford. Vean las películas de Ford porque merece muchísimo, muchísimo la pena. Oye, Ruth, ha sido un auténtico placer tenerte en Philosophy Pods. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y hasta pronto. Muchas gracias, Arantxa. Take one. Take one. More than one take, will shoot. En cierta ocasión, preguntado durante una entrevista por sus 3 directores favoritos, Orson Welles respondió con esa profunda y rotunda voz que lo caracterizaba. Me gustan los viejos maestros, con lo que me refiero a John Ford y John Ford. Hablas demasiado. Piensas demasiado. No es el único cineasta de prestigio que ha declarado en algún momento su devoción por Ford. Directores tan distintos como Martin Scorsese, Ingmar Bergman, Clint Eastwood, Steven Spielberg o Quentin Tarantino han proclamado en más de una ocasión su admiración por un director que ha influido de alguna manera en su forma de ver el cine. Cabe preguntarse por qué tantos y tan distintos directores adoran a Ford. Al fin y al cabo, según sus propias palabras, solo hacía películas del oeste. Sin embargo, aunque es evidente que realizó algunos de los mejores westerns de la historia, Ford tocó casi todos los géneros. De hecho, ganó 4 Oscars y ninguno de ellos fue por un western. Como muchos de los grandes creadores, John Ford era un tipo contradictorio, y quizá buena parte del éxito de sus películas radique precisamente en la suma de sus contradicciones. Era capaz de hablar de los perdedores, de los desarraigados, de aquellos que se encuentran en una perpetua búsqueda de su camino sin encontrarlo jamás. Sin embargo, esa búsqueda está repleta de una nostalgia y un lirismo que jamás cae en la sensiblería más ramplona. Incluso en sus historias más dramáticas era capaz de encontrar el romanticismo y el humor. Y no solo porque conocía perfectamente los resortes narrativos del medio que estaba utilizando, sino porque además sabía perfectamente que incluso en los momentos más trágicos pueden surgir unas notas de ternura o de humor. Ford es el director de La gente sencilla. Mac, ¿nunca has estado enamorado? No, he sido camarero toda mi vida. Ya sea un pistolero que busca venganza subido en una diligencia, un sargento negro que intenta ser exculpado de un delito que no ha cometido, un boxeador tranquilo que encuentra la redención en brazos de una temperamental pelirroja, un hombre que de verdad mató a Liberty Balance, aunque la leyenda no lo cuente, un terrorista delator repleto de remordimientos, 3 hombres malos que no son tan malos, una legión invencible en territorio enemigo, o un pobre hijo que ha de abandonar a su desconsolada madre para vagar por el mundo luchando en favor de los que no pueden defenderse por sí mismos. Impetuoso. Homérico. Todos esos personajes buscan encontrar un final en su camino, aunque muchas veces ese camino no lleva a ninguna parte. Son personajes que acaban convirtiéndose en anacrónicos, con unos valores y unas actitudes que no terminan de encajar en una sociedad que ha cambiado sin que ellos se hayan dado cuenta. Unos personajes aparentemente rocosos y de una pieza que esconden unas imperfecciones que los humanizan y a la vez los engrandecen. Adiós, matasanos. Cuídese, ferroviario.
cut.